Cambio de camisetas en selecciones de fútbol. Primera parte. Hola, ¿qué tal amigos de Deportes de Gran Porte? En esta ocasión les traemos un tema muy caro a los sentimientos, incluso nacionalistas, de aquellos que tienen verdadera pasión por la camiseta de su selección, en cuanto al sentido de pertenencia y a los colores que los distinguen. Aclaramos que la referencia a sentimientos nacionalistas es en el aspecto virtuoso de la expresión. Es decir, no hacemos una referencia política al concepto de nacionalismo. En todo caso, lo simplificamos en torno a la cuestión lúdica de las representaciones deportivas en las que cada nativo de una nación va a querer los colores y la victoria del combinado que los identifica. Dicho y aclarado esto, en este caso, y como verán también en el próximo, la propuesta es navegar la historia de diferentes selecciones nacionales de fútbol que a lo largo de su existencia han variado sus colores de representación, los motivos, los momentos y las circunstancias que motivaron esa modificación. Una aclaración: hacemos referencia al equipamiento titular de estas selecciones y no a las diferentes variantes que han podido usar como camiseta suplente. Pues bien, en el caso puntual que nos ocupa, la puerta de entrada a una búsqueda que dio sus frutos y que provocó que la idea se transformara no en uno, sino en dos envíos de gran porte, es la modificación histórica de la camiseta de la selección de Brasil. Mucha gente lo sabrá y mucha otra gente no, pero hay que decir que la verde-amarela no fue siempre verde-amarela. Efectivamente, han oído bien, Brasil no siempre usó, a lo largo de su fructífera y dilatada historia, los colores con los que la conocemos e identificamos todos los amantes del fútbol a lo largo, alto y ancho de todo el globo. Originalmente, el color de la indumentaria de la selección brasileña fue el blanco. Esto fue así desde los comienzos mismos de su aparición como representativo nacional hasta la fatídica jornada del Maracanazo de 1950, en el cual fueron por primera vez organizadores del Mundial y sucumbieron frente a Uruguay en el mítico escenario. Lo repasamos en nuestro primer video. Brasil 50 fue el único Mundial de la historia que no se definió mediante una final propiamente dicha. El sistema de disputa elegido arrojó una ronda final entre 4 equipos a definirse por puntos, al igual de lo que es habitual en una fase de grupos. En ese marco, el último partido, el que definía el título y el campeonato, fue animado por los brasileños, con su en ese momento clásico blanco en camiseta, pantalones y medias, y Uruguay. También lo consignamos en aquel primigenio video del canal. Brasil tenía asegurada su primera estrella solamente con el empate. Sin embargo, fue Uruguay el que se alzó con la victoria, bautizó la jornada histórica para el legado de los tiempos con la referencia al escenario y cosechó su segundo título mundial, dejando a Brasil con las manos vacías, con la congoja y con la certeza del dolor eterno por no haber conseguido el objetivo. Eran otros tiempos, toda la afición brasileña daba por descontado su primer campeonato, el estadio se colmó con cerca de 200.000 personas, un récord jamás alcanzado luego, y fue un verdadero cimbronazo nacional que dejó un saldo de muertes a través del suicidio, reflejado en las crónicas periodísticas de la época que han cimentado la leyenda. Tras esa dolorosa e inesperada derrota, todo Brasil consideró a la indumentaria color blanca como de mala suerte, y tiempo después se realizó un concurso abierto para elegir un nuevo diseño que reflejara los colores de la bandera del país. El elegido fue propuesto por Aldir García Schlé, un joven de 19 años, diseñador y caricaturista en periódicos del municipio de Pelotas, en el estado de Río Grande do Sul. Así es,
El diseño elegido fue el de un joven que iniciaba sus diferentes rumbos profesionales en una ciudad llamada Pelotas. Con el auspicio de la extinta Confederación Brasileña de Deportes, la cual nucleaba otros deportes además del fútbol, el concurso fue organizado por el diario Correio da Manhã de Río de Janeiro y el joven García Schle venció entre 301 participantes. A lo largo de su vida fue escritor, periodista, traductor, diseñador gráfico y profesor universitario. Había nacido muy cerca de la frontera con Uruguay y siempre se declaró hincha de la selección uruguaya. Este canal les regala una perlita para aquellos que seguramente se lo están preguntando. La Confederación Brasileña de Fútbol, como tal, fue creada recién en el año 1979. Eventualmente, en la modernidad y con la verde-amarela icónica como estandarte, la selección ha vuelto a usar el blanco como alternativa en un par de amistosos y durante la Copa América de 2019, conmemorativa del centenario de la competición. Como ya dijimos, Brasil fue el disparador, pero claramente no se trata del único ejemplo a nivel mundial. Y así recordamos a una selección europea que, sin todos los condimentos emotivos que rodeó al caso brasileño, también realizó un cambio de indumentaria. Nos referimos a la selección de Austria, que, en su caso, realizó un enroque entre su histórico uniforme titular y el suplente en el año 2004, por decisión de su entrenador de entonces, el ex delantero y goleador Hans Krankl, simplemente para diferenciarse de Alemania. La indumentaria original austríaca se diferenciaba de la alemana solamente por el color de las medias, mayoritariamente negras, en contraposición de las mayoritariamente blancas del elenco teutón. La equipación blanca de la selección austríaca fue la oficial durante más de un siglo. El rojo característico de estos tiempos, aunque no muchas veces utilizado hasta entrada la década del 70 del siglo pasado, constituía su indumentaria suplente. Al propio Krankl se lo recuerda claramente de blanco cuando era el artillero en sus tiempos de jugador. En nuestro próximo video expondremos los otros casos de selecciones que cambiaron su uniforme con el correr de los tiempos. No te lo pierdas.